Bueno, para esta clase ya yo me he adelantado y como veis ya yo he creado el actor que nos hacía falta para poder trabajar directamente sobre el team up. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver para qué funciona y cómo podemos llegar a entender el concepto de clave-valor. Entonces, vamos a ver ejemplos prácticos, usos reales de cómo se itera o cómo detectar errores comunes normalmente utilizando este tipo de conjunto de datos. También cubriremos la integración con Blueprint y cómo sacarle provecho para sistemas reales como inventarios, progresos o atributos. En este caso, no vamos a hacer directamente las prácticas para entender solamente cómo se estructura y es la lógica de ejecución. Vamos a ver todos los métodos con los que se pueden trabajar con este tipo de estructura de datos para que de esta manera podamos trabajar entendiendo en todo momento lo que estamos haciendo. Como esto, al final, al igual que en el tset, vamos a dejar por fuera el hecho de que nosotros podamos utilizar estructuras dentro de este sistema, en este caso, como clave. ¿Por qué? Porque ya esto entraría dentro del concepto de hashing, que es un concepto bastante intermedio avanzado, y es por eso que en fundamento de momento no lo vamos a tomar. En este caso, los mapas lo que pueden hacer es que estructuran diferentes tipos de valores en base a unas claves específicas que pueden ser de un tipo de dato específico. Las estructuras al final es un tipo de dato que lo que hace es que de por sí estructura datos internos. Una estructura al final lo que hace es organizar otros datos que eso lo veremos ya en la siguiente clase. Es precisamente por eso que ya necesita un tipo de tratamiento intermedio y por eso no podemos utilizar como clave directamente una estructura así porque sí. Sin embargo, veremos que las estructuras son fundamentales para poder sobre todo agrupar datos y crear sistemas bastante complejos y bastante robustos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora mismo vamos a empezar a ver cómo se declaran los team up, cómo podemos hacer diferentes tratamientos de datos, cómo podemos setearlos, inicializarlos y utilizar diferentes tipos de métodos como hemos hecho en clases anteriores y cómo esto lo podemos ver directamente en Blueprint. Así que empezamos. Vale, perfecto, pues entonces vamos a continuar, vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo se configura los team up. Entonces, como hemos hecho ya en todas las clases, lo primero que tenemos que hacer es poner team up, es así de simple. Y claro, en este caso tenemos clave-valor, es decir, tenemos un tipo de dato que representa la clave y el otro es un tipo de dato que representa el valor o la agrupación de datos. De momento lo vamos a ver como algo súper simple, en este caso van a ser string y números. Y ya después nosotros podríamos llegar a complicarlo un poquito más, pero eso lo veremos más adelante. Siempre hay tiempo para complicarse, ¿no? Entonces en este caso metemos esto y int32. Y aquí al final lo que estamos haciendo es crear un mapa de datos y aquí vamos a poner, por ejemplo, puntuaciones, como les he puesto en el material didáctico. Es una forma muy rápida y fácil de ver. Antes que nada, vamos a ver cómo aplica el sistema de reflexión a esto para ver cómo se vería en Unreal. En Blueprint, perdón. Y categoría, vale, perfecto. Una vez que ya lo tenemos, compilamos. Vale, y ahora mismo, como no lo tenemos inicializado, va a estar completamente vacío. Nos vamos al editor. Aquí tenemos nuestro actor y simplemente le damos a control E para que entre. Entramos. Y ahora mismo dentro de variables deberíamos tener nuestro mapa. Aquí lo tenemos. Si nosotros ahora mismo dentro de detalles verificamos nuestro mapa, al darle al más, vamos a poder ver como que aquí podemos escribir y en el otro lado podemos poner números. ¿Por qué? Porque nuestra clave es de tipo string y nuestro valor es de tipo entero. Entonces, teniendo esto claro, ahora vamos a ver cómo podríamos colocar e inicializar esto directamente en C++ y luego vemos cómo se vería en Blueprint. Volvemos aquí. Y lo que tenemos que hacer aquí es bastante claro. Una recomendación a nivel de nomenclatura. Si tú desde el inicio te puedes entender bien con cómo lo voy a hacer, pues perfecto. Si no, intenta que no sea en horizontal, sino en vertical. Ahora lo veremos. Por ejemplo, nosotros colocamos aquí puntuaciones y lo primero que tenemos que hacer es aplicar un más y abrir corchetes. ¿Qué pasa? Estos corchetes ahora mismo pueden llegar a generarte un poquito de problema si no lo organizas bien. ¿Por qué? Mira, nosotros lo separamos y ahora los datos que van dentro también van en corchetes coma. Cada vez que tú aplicas un corchete coma, lo que estás haciendo es que dentro de este corchete coma tienes que empezar a aplicar los datos. Por ejemplo, jugador 1, coma y el 100. Y ahora tienes que aplicar otro dato, entonces otros corchetes donde dentro vas a poner jugador 2. Perfecto. Y vamos a darle aquí y ya tenemos ahora mismo los datos de los 3 jugadores. Y en el último corchete, que no aplicamos la coma, le tenemos que cerrar y ya tenemos esto inicializado. Entonces nosotros ahora mismo le damos a guardar, le damos a compilar. Nos volvemos ahora mismo a Unreal. Y aquí, vamos ahora a cerrar aquí, compilar, guardar, refrescamos. Y vamos a ver nuestra variable. Y ya vemos cómo ya tiene seteado todos los valores que nosotros estábamos trabajando. Y esto es muy útil porque si en algún momento queremos trabajar y sacar algún dato, podemos darle aquí a este método define. Y nosotros aplicando el nombre que nosotros queremos, por ejemplo el de jugador 1, nosotros podríamos hacer un print string y extraer la información. Dale mutado al play, un segundito. Vale, segundo. Se nos ha cerrado Unreal, qué bien. Eso es que ha tenido algún problema. Vamos a mirar. Vale, ya hemos vuelto a abrir Unreal. Últimamente parece que está bastante contento conmigo porque no para de trabarse, pero bueno, seguimos trabajando. En este caso, vamos a volver a colocar nuestro actor de tipo mapa en el escenario para poder seguir trabajando con él. Y como estábamos hablando, tenemos aquí nuestra variable de tipo mapa. Si nosotros queremos aplicar un find,
para nosotros coger su valor. Perfecto, entonces estamos aquí y ahora vamos a hacer un print string para nosotros coger el valor que nos da directamente. Esto compilamos, guardamos y le damos. Y esto ya nos devuelve 0. Si nosotros miramos las variables que tenemos dentro, no le hemos aplicado ningún nombre. Entonces aquí tenemos que ponerle jugador 1. Compilamos y guardamos. Y ya nos está devolviendo el valor que contiene. Entonces, en este punto, ahora tenemos que seguir trabajando para ver cómo podemos utilizar diferentes tipos de métodos para poder trabajar con este tipo de conjunto de datos. Entonces, como ya lo hemos inicializado, ya... Vale, ahora lo que vamos a hacer es a ver diferentes tipos de métodos, como hemos visto en las agrupaciones de datos anteriores. Vamos a ver cómo podemos acceder directamente a los valores utilizando el identificador. Para ello, es importante tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos que buscar un acceso a la referencia que contiene este valor y luego desreferenciarlo, que es como generalmente se suele hacer dentro de los punteros. Si nosotros en algún momento necesitamos coger el valor del puntero y verlo, lo que tenemos que hacer es formatear ese texto para poder verlo. Sin embargo, si nosotros queremos ver el contenido de la referencia o el contenido del puntero, este se tiene que desreferenciar. Ahora veremos cómo se hace. Primero que nada, vamos a ver cómo podemos añadir elementos dentro de un mapa, y hay que tener en cuenta que si la clave se coincide, si la clave es la misma, lo que va a hacer es sustituir el valor. Por ejemplo, si nosotros ahora hacemos... Vamos a poner aquí, añadir elementos al mapa. Lo que vamos a hacer ahora es puntuaciones. Y lo que vamos a hacer en este primero es a jugador 1. Le vamos a poner el valor de 200. Porque lo que vamos a hacer inicialmente es cambiar el valor que tenemos en el jugador 1. Y posteriormente vamos a poner puntuaciones. Y vamos a crear uno nuevo que es jugador 4 y le vamos a poner 400. Corregir esto aquí. Y vamos a corregir los errores de sintaxis. Ya voy a tener que dejar de grabar porque estoy bastante cansado. Y ahora lo que vamos a hacer es acceder directamente al valor que lo contiene. Para ello, una manera de poder acceder directamente a eso es poner aquí, por ejemplo... Para poder hacer esto también tenemos que verificar que a donde estamos apuntando es válido, y es lo que yo digo siempre. Siempre tenemos que verificarlo todo y nunca asumir absolutamente nada. Entonces, si nosotros hacemos un if y desde aquí directamente, lo que podemos hacer es lo siguiente. int32, guión, y vamos a poner valor, y le vamos a poner puntuaciones, punto find, le vamos a poner ahora jugador 1 para ver el valor que tiene el jugador 1. Entonces, una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer ahora es un engine. Aquí y add on screen, perfecto, pero ahora vamos a borrar esto y lo que vamos a hacer es un lex to string y dentro vamos a desreferenciar el value, y esto al final lo que va a hacer es devolvernos el valor que contiene este puntero que previamente hemos verificado. Directamente aquí lo que estamos diciendo es, mira, mete dentro de esta referencia que le estamos poniendo aquí el valor que está contenido dentro de jugador 1, y en el caso de que no sea nulo, entonces me lo vas a colocar dentro de este add on screen y me lo vas a enseñar, pero no quiero saber la dirección, lo que quiero saber es el valor que contiene esa dirección. Entonces desreferenciamos y nos devuelve el valor. Entonces simplemente ahora tenemos que compilar. Nos volvemos a nuestro blueprint y ya que estamos aquí, ya tenemos nuestras puntuaciones, lo tenemos con el valor 100 y en el momento en el que nosotros entramos tenemos que recordar que nosotros pusimos primero que íbamos a cambiar el valor a 200 y luego vamos a crear un jugador nuevo que es el jugador 4 con 400. De momento no vamos a ver nada del 400, pero ya deberíamos ver que el valor del jugador 1 ha cambiado, entonces nos tendría que devolver 200. Vamos a verificarlo y de momento no estamos viendo nada. ¿Por qué? Vamos a verificarlo. Vale, vamos a volver al código y vamos a fijarnos en una cosa súper importante. En este caso no me está dando error, pero nosotros tenemos siempre que leer línea por línea. Y el error es algo tan simple como esto que hemos puesto aquí. Y es que en vez de poner jugador hemos puesto jugador. Entonces ponemos jugador 1, guardamos, compilamos. De todas formas, vamos a dar que termine de compilar, pero antes de continuar deberíamos, por ejemplo, para estos casos en los que no ha aparecido nada, deberíamos aplicar una contrapuesta. En caso de que no pase nada, esto nos genere un código que nos avise, ¿no? Y esto es una buena práctica simplemente pues para identificar que algo está pasando. Podemos poner not found, por ejemplo. Guardamos, volvemos a compilar, ahora claramente nos va a devolver el valor, pero el tenerlo siempre es bueno para saber un poco todo lo que está pasando, y sobre todo, si en algún momento nosotros creamos un subsistema de logs para avisarnos de todo lo que está pasando, siempre que no se ejecute algo debería registrarse en un log lo contrario para nosotros identificar el problema sobre la marcha. Volvemos al blueprint, y ahora que ya hemos actualizado, al darle al play, este ya nos devuelve 200 como habíamos previsto. Entonces, ya que tenemos esto claro, nuestro siguiente paso es recorrer para ver todos los valores que tiene contenido esto. Entonces, para eso, volvemos ahora, y ahora estamos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora para poder recorrerlo, y esto cambia un poquito el cómo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Tenemos que hacer un for y aquí tenemos que crear un tipo especial que se llama tipper, que lo que va a hacer es que tenemos que indicarle los tipos que contiene nuestro mapa, y a partir de aquí le llamamos a esto value.
punto y le llamamos a puntuaciones. Y esto lo que va a hacer es ir recogiendo cada uno de los valores de fstring y nos va a ir imprimiendo. Pero aquí tenemos que indicar bien cómo se va a estructurar, cómo se va a mostrar. Por eso ahora vamos a ir poco a poco, Engine, vamos a hacer como siempre un add on screen. Perfecto, pero fíjense, aquí directamente, mira, aquí ya me lo está poniendo, pero vamos a borrarlo para escribirlo nosotros. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así. Mire, una práctica que podemos hacer para que se visualice bien es ponerlo de manera vertical, como dije antes, y de esa manera nosotros podemos visualizar bien las cosas. Entonces nosotros podemos poner aquí un lex to string, y en este caso vamos a poner aquí puntuaciones, vamos a poner value, y ponemos aquí key. Y después vamos a hacer un más y vamos a poner lo mismo, lex to string, y dentro vamos a poner value y value. Aquí. Aunque yo lo llame value aquí arriba para que no se me confundan, vamos a poner, por ejemplo, value per y lo cambiamos abajo para diferenciar los nombres. Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos diciéndoles, mira, cada vez que des una vuelta en el recorrido me vas a imprimir y me vas a convertir el dato que está contenido en el key y que está contenido en el valor. Recordemos siempre la palabra clave valor. Es así de fácil. Entonces, nosotros para poder recorrer sabemos que siempre vamos a poder tener el valor extrayéndolo directamente de la variable value per, que nosotros hemos determinado que se llame así, pero se puede llamar como quiera, como si quieren llamarlo Pepe, y simplemente colocando punto .key podemos acceder a cada uno de sus keys y por colocando punto .value podemos acceder directamente a value. Entonces, ya que tenemos esto claro, vamos a poner algún comentario para no perdernos, recorrer el mapa. Y aquí vamos a colocar, verificamos la posición de una key y luego mostramos su valor. Entonces ya tenemos este punto claro, vamos a compilar. Voy a poner esto por aquí. Se ha compilado perfectamente, volvemos ahora a nuestro blueprint y a raíz de aquí pues simplemente tenemos que darle al play y ya como estamos comprobando esto ya nos va a devolver todo el recorrido. Esto es muy útil porque ya nos tiene todo. Para que dure un poquito más de tiempo y también para que lo podamos visualizar mejor, lo que vamos a hacer es cambiar el color que hemos puesto porque le hemos puesto exactamente el mismo. Entonces, aquí vamos a ponerle blue. Aquí le vamos a colocar green. Y este lo vamos a dejar en rojo porque si no lo encuentras, no lo encuentras. Perfecto, pues ya una vez que ya lo hemos hecho, pues ya lo tenemos todo. Fíjense una cosa que veremos más adelante ya en las siguientes lecciones, la gran cantidad de código que nosotros estamos poniendo en el Begin Play. Esto puede reducirse a una simple llamada a una función y ya verán lo que es. Simplemente os lo digo porque esto se puede limpiar muchísimo utilizando la metodología de generar encapsulamiento de código que posiblemente vayamos a reutilizar más de una vez. Entonces, volvemos ahora a nuestro blueprint. Vamos a compilar. Y vamos a verificar, como siempre. Y ahora ya tenemos en azul todos los valores y listo. Entonces aquí ya hemos dado un poco lo que sería utilizar diferentes métodos. Ahora que ya hemos recorrido y ya hemos añadido, vamos a ver qué otros métodos también podríamos utilizar para poder trabajar con los mapas. Y una vez que ya veamos un poco por arriba todo esto, pues ya seguiremos con la siguiente lección. Vamos a ver otro tipo de utilidades que podemos ver. En este caso, como ya hemos hecho en otras clases, tendríamos, por ejemplo, puntuaciones.remove. Este nos permite eliminar un dato específico que nosotros queramos de una key específica. Estamos apuntando realmente a una clave específica para que podamos borrar ese dato. Vamos a corregir esto. Entonces, borrar un elemento del mapa. Otra cosa que podríamos utilizar en este caso, que ya lo hemos visto, es el booleano, bool, de lo contiene, b lo contiene. Aquí podríamos hacer un puntuaciones, punto contains, y aplicamos, por ejemplo, jugador 1. Y esto al final lo que nos va a hacer es devolvernos un booleano en caso de que contenga valor. Verifica al final si el valor existe o no existe. Otra cosita que podríamos ver en este caso, el find, que ya lo hemos visto, que al final lo que hace es devolver un puntero al valor para luego desreferenciarlo. Vamos a ponerlo aquí, ponemos int32, un puntero y ponemos valor. Y en este caso vamos a poner puntuaciones find a lo que nosotros queramos apuntar, por ejemplo, jugador 2. Si se fijan, antes nosotros lo que hicimos fue utilizarlo dentro del if, entonces viene ya contenido ahí. Entonces nosotros hacemos aquí, mostrar, apuntamos al puntero del valor. Otra cosa que podríamos ver por ejemplo, el find or add lo que hace es que lo encuentra y si no lo encuentra lo crea. Por ejemplo, podríamos hacer un
vamos a ver cómo, vamos a hacer un puntuaciones find or add. Y esto al final lo que hace es jugador, eso es 5 y 500. Y es ir, no, es or. Eso es. Esto al final lo que hace es lo siguiente. Primero lo busca y si no existe, lo crea. Así de simple. Luego tenemos el tema de limpiar todo. En otros casos hemos visto como es empty. En este caso no es así. En este caso es puntuaciones. Esto era reset. Y esto lo que hace es limpiar completamente el mapa. Entonces, otra cosa que podríamos ver en este caso es, por ejemplo, todos los pares que tiene. Va a ser un recorrido y esto también es puntuaciones.num. Y esto nos devuelve lo grande que es. Esto lo ideal, ¿vale? Para hacerlo bien es meterlo también aquí y poner tamaño. ¿Vale? Y así identificamos qué es lo que nos va a devolver. Esto es. Vamos a seguir a ver cuál más se me ocurre, que las tengo por aquí. Vale, bueno, mira, el contrario aquí tenemos que verificar si está vacío o no. Entonces, vamos aquí, creamos un booleano. Parece que me escucha, literal, ¿eh? Y esto nos devuelve realmente si está vacío o no. Vale, ahora si lo que nosotros queremos hacer en este momento es recuperar las claves y los valores de manera individual, estos los tenemos que almacenar previamente en algún sitio. Entonces, una de las cosas que podremos hacer es que si ya nosotros tenemos previsto hacer eso, podríamos crear los arrays directamente en nuestra cabecera. Por ejemplo, podríamos hacer aquí array, lo creamos de tipo string, que es el valor de nuestras claves, y ponemos aquí claves. Una vez que ya nosotros hayamos hecho esto, hacemos lo mismo array de tipo int32, que es los valores, y lo ponemos aquí. Y esto tiene dos métodos. Vamos a coger esto y se lo vamos a colocar aquí. Colocar uno y vamos a colocar otro. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, lo que tenemos que hacer en este caso es llamar a un método que nos extrae toda esa información. En el caso, por ejemplo, tenemos puntuaciones, getKeys, y aquí tenemos claves. Esto al final lo que va a hacer es devolvernos puntuaciones. Esto lo que hace es de obtener las claves y valores del mapa. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es obtener los valores. Entonces hacemos otra vez puntuaciones y aquí generamos generate value arrays y colocamos aquí valores. Y esto al final lo que va a hacer es devolvernos tanto las claves como los valores. Si nosotros en algún momento quisiéramos hacer un recorrido, y aquí recorremos claves, hacemos un G-Engine, add screen, y aquí ya tenemos las claves. Ya sabe cómo codifico y es mucho más fácil, y volvemos a hacer otro for. Y aquí hacemos int32, valor, y ponemos valores, y ya nos coloca todo para poder visualizar. Vamos a colocar otros colores para que lo podamos ver y así no nos confundimos con esto. Entonces lo que vamos a hacer incluso es aumentar todo esto para que así no nos moleste. Y ahora lo volveremos a ver y así podemos ver estos dos for sin ningún tipo de problema. Vamos a poner valor end para que no nos compliquemos la vida. Y una vez que ya lo tenemos todo dicho, vamos a compilar. Tenemos un pequeño error, vamos a ver dónde lo he cometido. Vale, el error, si no me equivoco, está justamente aquí por lo que estaba leyendo y es precisamente que se llaman exactamente igual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar las nomenclaturas y los nombres porque desde que nosotros empecemos a confundir a Unreal, o en este caso el compilador, pues se va a volver loco. Nosotros volvemos a darle a compilar. No se preocupen porque cuando ya entremos sobre todo y me vean trabajar dentro del proyecto, yo predefino previamente cómo se va a llamar absolutamente todo para evitar este tipo de problemas de nomenclatura y así no tengo que estar acordándome de todo. Ahora que ya ha compilado todo, nos volvemos al editor y aquí simplemente nuevamente le tenemos que dar al play. Y como nos hemos dado cuenta ahora mismo, no aparecen datos. Vamos a verificar por qué. Vale, si os fijáis, como siempre he dicho, y eso es porque estoy cansado, no he desactivado todo lo que hemos hecho previamente. Entonces claramente cuando se activó el Begin Play empezó a hacer todo esto por aquí para abajo hasta llegar a limpiar el mapa y lo limpió absolutamente todo. Y luego empezó a generarse todo este código de aquí sin claramente tener nada dentro. Y esto puede llegar a generar bastantes problemas. Teniendo esto claro, nosotros lo que deberíamos hacer es que antes de ejecutar esto, tendríamos que bloquear todos los eventos previos. Y así de esta manera evitamos en todo momento que se ejecute lo que a nosotros no nos interesa. Vale, incluso esto podríamos dejarlo porque no afecta, pero ya aquí sí que tendríamos que esconderlo todo. Entonces vamos a ver si no se nos ha roto nada en Unreal para no tener que estar nuevamente recompilándolo todo. Pero este tipo de errores es bueno que me pasen para que así vean cómo se puede solucionar y lo que te puede llegar a romper un proyecto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Parece que en principio no hemos roto nada. Creo, espero. Vamos a entrar, lo tenemos todo. Vamos a compilar para ver que todo está correcto.
Vamos a venir aquí, compilamos. Vale, en principio el live coding nos ha dicho que no tiene ningún problema. Vamos nuevamente a entrar dentro de nuestro blueprint. Encontramos las variables, que las tenemos aquí, claves, valores y todo. Y claramente, como esto se ejecuta en runtime, es decir, cuando nosotros empezamos, no va a poder sacar la información y a colocarla dentro del string. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora es venirnos aquí, y como ya sabemos que nos va a mostrar los datos por pantalla, vamos a verificarlo. Vale, vamos a darle al play. Y como podemos ver ahora sí que nos devuelve los valores que nosotros teníamos aquí puestos. Como lo teníamos los dos, uno en rojo y en otro en verde, vamos a ponerle un poquito más de tiempo para que podamos ver con más claridad lo que está pasando. Vamos a ponerle 30 aquí y vamos a ponerle 30 aquí. Y volvemos. Ahora que ya lo tenemos, volvemos a darle al play y perfectamente fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos los datos en rojo y en verde. Eso quiere decir, estos son las claves y estos son los valores. Primero los hemos extraído del mapa y luego los hemos ido recorriendo para coger todos sus datos. Entonces, ahora vamos a ver qué nos queda, pero en principio ya estaríamos entrando en la fase final de esta clase, porque ya es bastante larga, y más adelante veremos cómo esto puede llegar a complicarse bastante más en el hecho de que salgan y entren estructuras dentro del plano existencial de programar. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Y ya en las siguientes clases seguiremos dando y ampliando toda la información sobre el uso continuo de todo esto. Como siempre les digo, voy a descomentar todo el código, pero por favor tengan en cuenta cuando entren a las prácticas que todo esto se va a ejecutar en el momento en el que ustedes lo coloquen en el escenario. Es por eso que es importantísimo que en vez de coger y hacer esto sin mirar, vean los vídeos antes para que vean qué es lo que está pasando y cómo tienen que configurarlo. Porque esto claramente puede hacer que todo se rompa como me ha pasado a mí y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.